¿qué tal? Benvingut, René. Encantado. Gràcies per venir. Veus que tenim uns sofàs molt vintage. Sí, ja l'he vist. Té la cosa... No els pot pintar. No. No en tenim més. De moment no. Gràcies per venir, acabas d'arribar de Miami, prácticamente, ¿no? Sí, y bueno, menos mal que las fechas han dado porque, claro, se retrasaban a veces los murales que estaba haciendo, que eran de 40 metros de alto, y si llega a haber lluvias, huracán, tendría que haber estado ahí, pero bueno, todo ha salido bien y estoy encantado de estar... Però i què estàs fent a Miami? Pues empecé en la zona de Wynwood, que es la zona de grafitis, que por cierto esto me recuerda un poco al barrio Home, és que això t'anava a dir, aquest plató és un poc homenatge a tot això, Total. No, y es una zona de graffiti, ahora es muy turística y es como el punto de referencia a visitar de la ciudad de Miami ahora. Hicimos un mural primero de Kamala Harris, que no le he dado mucha suerte porque no, ja ho veig, ja tenía que haber pintado a Trump a ver si se... No. Sí, y ahora estamos con un proyecto en el downtown de Miami, pues hacer murales de gran formato de obras clàssiques. René, per la gent que no te conegui o no t'ubiqui un poc, clar, quan deim pintor mallorquí, René Makela, explica'm un poc aquest nom, ¿no? Bueno, yo soy René Álvarez Makela. Mi madre es finlandesa y utilizo el segundo apellido, porque René Álvarez me sonaba cantante bachata. Pero estando en Miami, chico, te viene bien la bachata. Y René Makela suena como más guay. No, pero bien, también es más reconocible y no es tan común, o sea que... Pero sí, en Miami René Álvarez sería perfecto. Seria, clar, t'obririen. Cantante Tots els salsa. clubs privers de Miami t'obririen, no? Totalmente, sí. És curiós, Miami, no? Perquè és aquest món que de cop te trobes en gent ultrafamosa que fa coses com molt extravagants. Totalmente, es que te vas a la parte de South Beach y ves, bueno, lo típico que ves en las series, en corrupción en Miami. O sigui, és tal qual. Es tal cual, sí, y además es como un nivel de vida muy alto. Bueno, si vas a lo que es el centro, las zonas así turísticas, y también hay una parte que es así como muy de cara a la galería, la gente, pero luego también hay gente de todas las culturas y la verdad es que muy bien, hay de todo también. Es como también a lo mejor la imagen de Mallorca, que tiene a lo mejor, o de Ibiza, que tiene alguna gente en el extranjero y nosotros, también cuando estás ahí descubres otras cosas. Escolta, jo sé que tu has pintat, me deies, na Kamala, has fet també quadres d'en Dalí, en Buenafuente... Quina relació tenen tots? Vull dir, que ha de tenir una cara o una personalitat, supos, perquè tu te faci ganes pintar-lo. Sí, pues depende, o si a lo mejor he visto una película, una canción, un libro, un documental, algo que digas, pues ahora me llama la atención y lo pintaría, y es así como surge. Pero bueno, ya he pintado tantos iconos, bueno, intento alternar ahora un poco más, pintar otras cosas que el tema de los iconos, que yo creo que ya está un poco trillado, pero bueno, de repente sale un personaje o alguna acción con algun club de futbol o con alguna marca i entonces vas... O sigui, les icones te refereixes a gent molt coneguda, molt famosa, te fa més ganes fer una revisió d'un quadre clàssic, ¿no? Exacto, sí, voy cambiando. De repente, o a lo mejor alguien anónimo en una situación poco corriente, o por ejemplo una serie que hice de Todos los niños son artistas, de la frase de Picasso, que utilizo a iconos como a lo mejor Dalí, pero como si fuesen niños. El último que hice fue de mi hija, que tiene 9 años, como Frida Kahlo. Hice también a Salvador Dalí en niño, hice a Basquiat, que ese fue el cuadro precisamente que le llamó la atención a Madonna y me llamó para... I a partir d'aquí te va cridar, sí, no? me llamó para... Però tot això, banda de Madonna, va començar amb en Jorge Lorenzo, pot ser? Sí, empezó primero un retweet de Buenafuente. Yo estuve de guionista en Buenafuente unos años, y en Twitter, cuando era... Instagram no estaba todavía, para los artistas no era tan popular. Y Twitter no era tan brut. Exacto, y Twitter era Twitter, no, Elon Musk no había metido mano todavía ahí. Y hice un cuadro de Dalí así con colores flúor y Andreu Buenafuente lo retuiteó. Entonces lo vio Jorge Lorenzo, se puso en contacto conmigo, se quedó con ese cuadro, me encargó un par más, estuvimos hablando de diseñar el casco, cosas que al final por X causas no salió. Pero bueno, a partir de ahí, por sus redes sociales, me fueron viendo pues otros deportistas, no sé, y se hace como un efecto bola de nieve hasta que llegas al Papa. Clar, hasta que llegues al Papa, no? Perquè clar, tu has pintat na Madonna, o has pintat per na Madonna, i també pel Papa Francisco, o sigui, like a virgin y presuntament virgin. Sí, pues una cosa que no he contado nunca en una entrevista, estuvimos con la secretaria de Madonna,
estuvimos a punto de hacer una colaboración con la Fundación del Papa, que es Escolas Ocurrentes, con la de Racing Malawi. Y era una forma, porque tú no sé si os acordáis que Madonna fue excomulgada por el vídeo de Like a Virgin, y entonces estuvimos hablando de hacer una colaboración y que el Papa le recibiese en el Vaticano. Estuvimos hablando como, no sé, 2 semanas o 3, pero al final yo no sé si Madonna al final se arrepintió, pero estuvimos ahí cerca, o sea que hubiese sido el artífice de que Madonna volviese al Vaticano per la puerta grande. Tancar un poc això, no? Sí, sí. I en aquesta cosa extravagant que xerràvem abans, tens unes anècdotes amb uns jugadors de futbol americà, Cam Newton i jo li dic Austin Powers, però no és Austin Powers. Austin Rivers. Sí, sí. No, pues sí. Comprar un martell amb un Ferrari. Sí, no, es que le llevé el cuadro a su casa de Orlando y de repente, claro, estaba ahí él súper emocionado, era un cuadro de Mohamed Ali, era como 2 metros por 2 metros. Y claro, él se acababa de mudar a esa casa de Orlando hace poco, no tenía ni herramientas ni nada. Y me dice, ¿cómo lo colgamos? Yo, claro, yo tampoco llevaba nada. Pues imagínate pasar un taladro por la aduana. I haven't a taladro here. Y entonces... No, total. Y entonces cogimos, dice, pues no, ahora vamos a la ferretería. Y claro, nos fuimos ahí en su Ferrari, que estos tienen unos cochazos, ven los parkings que tienen. Y claro, llegamos a la ferretería y claro, Austin Rivers, jugador de Los Ángeles Clippers, una estrella en Estados Unidos, y ahí buscando la zona de los tacos y de los ganchos y de los cables para colgarle, ¿no? Y todas veces haciendo fotos, y yo estaba, madre mía, ¿qué hago aquí? Que estaba hace 3 semanas, estaba aquí en Palma en el estudio y ahora estoy aquí con este que nos están haciendo fotos, buscando un taladro. No? Quina és la cosa més estranya que t'han demanat perquè pintis? Dic, me faria ganes un quadre d'això, que pintura has dit que no, que el Cortarada que t'han demanat, i has dit, I don't do this. No, por ejemplo, pues con Cam Newton, que era el Cristiano Ronaldo americano, como de la NFL, había sido el MVP, era como había jugado en la final de la Super Bowl, y me pidió primero una mano de Fátima, pero que cambiase, en vez de en el centro pusiese un león, luego un ojo, bueno, era como una idea súper marciana, al final salió medio bien, pero era como cada día me llamaba o me mandaba un WhatsApp, ¿le podrías añadir esto? Así, me parecía que estaba encargando una pizza, ¿no? Al final yo le dije un poco, tendríamos que hacer esto y bueno. No, pero hay veces que te piden como cosas muy marcianas, pero tú les más o menos siempre quieren lo que tú ya has hecho y tu estilo, algo que... Supos que has fet que hagis pintat, que hagis venut obra a gent tan important, fa que els hi calles un pot sa boca, no? De dir, escolta... No, sí, es que empecé... Que no soy René Álvarez, que soy Álvarez Maquela, alerta. Total. No, y empecé primero con los jugadores de béisbol, de la NBA, de la NFL, y luego ya empecé con jugadores de la liga. Primero fue Griezmann, que me encargó un cuadro de quería el Joker, y su ídolo, que era Cam Newton, de fútbol americano, que Cam Newton tiene 8 cuadros míos, o sea, imagínate, ya está todo relacionado. Y luego Vinicius, que le pinté su gimnasio, que eran sus ídolos, que se hizo bastante viral porque estaban Michael Jordan, Kobe Bryant, Ronaldo, Pelé... Molta sort en Pol li vas donant amb ell. No, sí, el Balón d'Or per mi que li van... Si tenéis alguna idea que queréis que le dé mala suerte, ya lo iremos pensando. Trump ya és demasiado tarde perquè ja ha ganado. En Trump té tanta sort que encara el haguessis pintat i encara no 71 milions, 81 milions. Escolta, has dit abans que tu vas començar fent de guionista. Tu vas tenir un programa aquí que tampoc li vas donar massa sort. No le di mucha suerte, no. ¿Qué se deia el programa? Alcalá no es un carrer. Alcalá no es un carrer. Sí. ¿Y vas fer? Y era en el 2007. No, duró, bastante duró, para lo que creo que un mes y algo. Y creo que el día de Eurovisión, que era Chiquilicuatre, coincidió ese día, que era un... era un sábado. Un dissabte, Eurovisión sempre és un dissabte. Y tuvo como, creo que un 0 técnico, o sea, que probablemente no lo viese nadie el programa. Teníamos invitada a Salomé. Com per dir, que tengo una guanyadora d'Eurovisió. Sí, claro, estábamos nosotros súper ilusionados, pero... Y luego, curiosamente, como a lo mejor 5 o 6 meses después, fui a trabajar al Terrat con Buenafuente. Y me acuerdo que estábamos en la sala de guión... Y estaba, bueno, pasaba a veces que hacía cosas con el Terrat y estaba la guitarra del Chiquilicuatre. Claro, cosas de estas de la vida, que yo estaba hace 6 meses y teníamos un 0 técnico y luego estaba ahí con lo que había causado nuestro 0 técnico. O sea que no, pero bien, muy bien. I com passes de ser guionista a pintor? Evidentment, tu pintes des que eres petit, això sí, està clar. Siempre había pintado, y por ejemplo, cuando estaba en Noche H, en Globomedia, si había que hacer a lo mejor alguna pieza que tenía cuadros o caricaturas o cualquier cosa, yo me encargaba, en Buenafuente también.
Y luego fue en el 2011, cuando en la etapa de la sexta, que Buenafuente quiso tomarse un año sabático para replantear el formato, porque ya iba cada vez más tarde, nos estaban programando y al final acababa un poco quemado. Y en ese impasse pues vine a Palma y como tenía tiempo, era la época de la crisis, que no se creaban nuevos formatos, los equipos de guión no aumentaban, ¿no? Estaba todo el mundo, es que además era justamente antes de la época de las plataformas, que el mundo del audiovisual había pegado un bajón brutal. Y ya me puse a pintar y a través de redes empezó a tener así aceptación y bueno, empezó así como a hacerse más grande y luego ya cuando tuve la oportunidad a lo mejor de volver ya dije no, me quedo aquí, encima estando en Palma, de Palma a tener el estudio i moverte ja per tot el mundo era perfecto. Miami, Palma, jo que tancat tot l'he dins un plató de televisió, jo aquest color me l'han de posar de pot i tu el dus natural. Escolta, podeu entrar ja, na Mar i n'Àngel estan aquí que fa estona, que s'aturen, se queden així esperant perquè també te volen... Una ferrada perquè sí que Estamo va contribuir, que en Vinícius no ha guanyat la pilota d'or. Vamos, mis respetos. Sí. Teniu preguntes preparades? Sí, no, jo tinc una queixa més que res. Com? Sí, com a bon mallorquinista... René, és que ell és que du la part negativa, ja ho has estat veient en el programa. A mi m'agrada molt el mural de Netó, som. Sí. Saps? Vaja trob que per ventura els de Néstor Cooper o els de Nat Don Prats ell quedaria millor. I m'ajuc s'ànima que això t'ho ha dit molta gent. Perquè els mallorquins som així, som No, por redes, vamos. Pero hay Neto, ¿por qué no? Siempre me han dicho, pero bueno, Neto también fue... Va a ser molt important, Neto. Sí, fue. Bueno, cuando inauguraron el mural, coincidió en un Mallorca-Barcelona, estuvo Laporta, bueno, esto el presidente del Mallorca, estuvo de todo. Y curiosamente, el día siguiente vi que Laporta tenía COVID. Y yo 2 días después di positivo. ¿Te va a contagiar? A lo mejor si Laporta me contagió. Porque claro, nos dimos un abrazo. No, que va a ser l'anterior. Sí, yo digo, a ver si me contagió, pero bueno. Te contagió las pérdidas. Sí. Tu tenies aquí un joc? Sí. Jo tinc entès que quan eres nin feies caricatures. Bueno, nin i no tan nin, no? Sí. Que així passaves els temps a classe. Sí. Vale. Jo vull saber qui per tu té una caricatura més fàcil. Vale? Per això te duc un joc de respostes ràpides que tu m'hauràs d'anar dient qui... Te posaré 2 persones, tu m'has de dir aquest té la caricatura més fàcil i després te diré una altra persona i l'anterior, ¿vale? I així com que s'aniran eliminant. Como las cosas estas que hacen con los futbolistas, que tiene mejor este o este, y hasta chapa. Està tot inventat aquí. Vinga, va, els 2 primers. Llum Barrero o Àngel Aguiló? Àngel. Sí, totalment. Àngel Aguiló o Tomeu Peña? Àngel, jo crec. És que en Àngel... Àngel Aguiló o Abdon Prats? Àngel. No sé per què, però penso molt que això podria passar. Àngel Aguiló o Michael Douglas? Ángel. A Michael Douglas lo pinté en una imagen suya de Gordon Gekko de Wall Street. O sea que si lo traéis aquí, le traigo el cuadro y que me lo firme. Home, tant de bo. Ja aprovecho. Estem en això, de dolor. Estem en això. Pues contad conmigo i... Sí, t'agafant la paraula. Vinga, va, I me falta qualque més. Michael Douglas... No, perdó, no. Àngel Aguiló o Marga Proens? Àngel Aguiló. Això és perquè són molt lletges i una persona lletja... És que tu ets una caricatura en si mateix. Perquè tenc cara d'enfadat i és més bo de fer això. Espera. Sí, té una cara muy expresiva. Té una cara muy expresiva. Clar, tens una cara... Y las gafas siempre en una caricatura dan mucho juego. Donen joc. Donen joc. Escolta, una pregunta... El darrer. Que n'hi ha més. Perdó. Som a punt de guanyar. Perdó. Àngel Aguiló o Samo de Sofni de Sant Suau? Somos. No sé si m'he de posar content o trist. Ja t'has salvat. Porque ahora no lo tengo muy reciente. Escolta, ara fins ara eren les preguntes així més amables, però dic jo, si tu vens quadres per tota aquesta gent que maneja guita, tu te deuen pagar bé. Sí, bueno. No te demanaré tema Hisenda, que no m'interessa, cadascú amb les seves merdes. Però pot viure bé, millor que escriure guions per aquest programa. No, la verdad es que sí. No, también es mucha suerte, que hay mucha gente buenísima que justamente no ha tenido, a lo mejor, no está en ese momento justo y ha tenido la suerte y la repercusión de estos coleccionistas. Pero sí, una vez que ya estás a cierto nivel y expones en ciertos sitios, sí que va bien.
Bé, nosaltres no te podem pagar, però com que veig que ets simpàtic i mos tens un poquet de carinyo, perquè ja has vist que són gent agradosa, sí que te volen demanar, no sé, me fa un pot d'assumpte, però tocarem fusta. M'agradaria molt, que ja veus que el nostre plató és així molt de carrer, molt urbà, molt grafitero, m'agradaria molt que un racó de plató, si m'acompanyes, mos deixassis una empremta d'en René. Un recuerdo. Estaria molt bé. Sí. Perquè així jo puc fardar i dir na Madonna deu tenir un quadre, que anem a quelar, però jo tinc un grafiti. Així és que aquí això és el racó de Naina Jagla, que és la nostra DJ. Efectivament. És la nostra DJ. Ah, vale. No t'embrutassis. Podemos hacer algo conceptual, así sencillo. Qualque cosa que tu... Si fas una cosa molt grossa, pensa que no te pagam, eh? Algo así. Algo así, sí. I així ho tindrem com a record. No te vull pressionar. Jo, Pintura, te deixo aquí pintant. Sí. Això sí, mos ho has de firmar, perquè si no pot ser Àngel Aguiló fent trastades, saps? Guapo, s'està currant. Sí. Bueno, ara... Sí. T'hem posat molt de colors, perquè sabem que això és important. Ara mos faltaria llavors spray per fixar, no? Que me dius que sempre és important. Sí, bueno, eso es cuando está en exterior, cuando pega el sol. Aquest programa d'estiu no el farem. D'exterior no obrirem la capota. No, aquí con esto ya aguanta bien, ¿eh? Cada pintada és €1 més, eh? Sí. No, però ell això mos ho regala, perquè nosaltres... Ja us pediré algun favor. En Don Prats va començar a fer, va obrir la cosa aquesta de dur-nos un regalet. I nosaltres no els demanam perquè som de bona educació i això no se demana, però jo t'ho he demanat. Que sí s'ha de tenir morro. Jo t'ho he demanat. Sí. Ara posaràs música amb molta més marxa aquí, no? Que xulo. Jo crec que... Mira! Mira la lletra, mira manco. Jo, que guai, fantàstic. No mos esperàvem en això. Y ahora lo más importante. Lo más importante. Lo que mos farà que aquest racó sigui no un racó de barri on pixen els moixos, sinó és racó de plató. Vendran a fer-se fotos aquí, la gent. No sé com pots pintar amb aquest pinzell tan gros. Aquí la fecha del año. Molt bé. Bueno. Això mereix un aplaudiment. Moltes gràcies. René, un superplaer, ha quedat fantàstic, moltíssimes gràcies. Creo que los colores están bien, ¿eh? Està superbé. Que guapo. T'agraïm moltíssim i quedam emparaulats que quan vengui Michael, i li dus el seu d'això. I si no, quedam per... O si no, quedam per Miami. Si no, yo el año que viene vengo y os cuento más anécdotas. Y si no, vamos a Miami. Si no, hacemos el programa... Yo triunfa a Miami també, ¿no? Y hacer un pim pam yum en Miami. Sí, hacemos un especial desde ahí, desde la grúa cuando esté pintando. Hola, senyor d'IV3, especial, pim pam yum des de Miami. Molaria molt.